Bueno, esperamos unos minutitos que terminen de entrar todos. Fíjate ya, porque acá me aparece el número, entonces ahí me doy cuenta más fácilmente quiénes están y quiénes faltan. Profe, este PDF, este PowerPoint está subido a No, Crea. todavía no. Ahora cuando lo termine, este PowerPoint, que todavía nos queda, lo subo. Pero lo Se que le va a les voy a salir una subir, página para... lo que les voy a subir hoy, que también se los prometí a los de ayer y no lo hice, que es el libro para poder estudiar este tema. Porque después de esto nosotros vamos a tener una semana más donde vamos a ver esto del proceso de diferenciación y después de eso ustedes van a empezar con una serie de orales que les voy a proponer. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cuántos hay ahora? 16, había 18 creo. Hoy. Profe, Sí. usted subió una tarea sobre un tejido que cuando abrí el archivo es el mismo archivo que subió para el práctico 3. Es el práctico 3. Lo que Pero pasa que se ve que no lo borré. El video que el práctico, subí el archivo y no le subí un lugar donde enviarlo. Entonces muchos de ustedes me lo enviaron con la tarea de homeostasis. Y les puse que por favor lo copiaran en este otro lugar. Porque si no, cuando corrijo, no me quedan en la libreta de calificaciones las notas. Si no tiene un espacio, quedan como en otro lugar y lo tengo yo en mi planilla, pero no aparece en la libreta de calificaciones. Y Profe, ¿y pusiste la fecha? sí, tiene fecha. Por eso, uno es hoy, o sea, la actividad práctica. Es el mismo trabajo, lo único que les abrí el espacio. Ah, está. Les abrí el espacio de entrega. Hay 2 personas que me lo entregaron dentro del trabajo de homeostasis. ¿Sí? Esas personas les pedí, por favor, que me lo cambiaran para ese otro lugar. Así los empiezo a corregir y ya van quedando con la calificación en el lugar que corresponde. Pasa que cuando subí el archivo y no lo subí como tarea, lo subí como archivo de uso. Entonces no tenían a dónde enviar la tarea. ¿Bien? Bueno, Sí. están viendo la pantalla, habíamos visto que el primer mecanismo de diferenciación celular está dado por esos determinantes citoplasmáticos. Yo creo que tengo un dibujito por acá. A ver, sí, ahí está el dibujito, donde ustedes pueden ver esa distribución desigual que tienen las moléculas del citoplasma. Imagínense que esta es la célula y los cuadraditos, los circulitos, las cruces, las X, son las moléculas que hay dentro del citoplasma. Cuando una célula se divide, el núcleo es igual, pero lo que hay dentro del citoplasma es diferente. Vieron que, por ejemplo, acá predominan los circulitos y acá los cuadraditos. Acá las X, esas X sencillas, y acá esos que parecen una especie de relojes de arena. ¿Sí? Entonces, citoplasmáticamente son diferentes. Estas moléculas pueden incidir sobre los genes que están en el núcleo, sobre el ADN que está en el núcleo, y hacer que algún ADN se exprese y otro no. Entonces, como tienen una distribución desigual, indudablemente que lo que van a provocar estas moléculas que se expresen no es lo mismo que lo que van a provocar estas otras. Entonces ya ahí aparecen las primeras diferenciaciones celulares. Como yo les decía, en el primer caso, en la mórula, las células que están en la superficie se separan más fácilmente y se reproducen activamente, mientras que las células que están en el centro, gracias a esas diferencias en el citoplasma, son capaces de formar unas proteínas que las unen y las mantienen fijas y aglomeradas en un lugar. Como quedamos justo cuando se cortó, el siguiente mecanismo de diferenciación celular está dado por los morfógenos, que son esas sustancias químicas externas al embrión que provienen de la madre, provienen de la trompa de falopio de la madre, vienen con el líquido de la trompa de falopio, ese líquido rico en agua, esa cantidad de agua es la que ingresa por la zona pelúcida que está degradada ya, y que hace que se termine de degradar totalmente, y
separa a las células del trofoblasto de las células del embrioblasto, generando una cavidad en el centro llena de ese líquido, que es el blastocele. Los morfógenos son sustancias generalmente proteicas que provienen del exterior del embrión, ¿sí? Provienen del medio donde está el embrión. En este caso, la trompa de falopio. Pero también vamos a ver que hay morfógenos en el útero que van a provocar las siguientes diferenciaciones. La primera diferenciación provocada por morfógenos es la aparición del trofoblasto y del embrioblasto. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el número de células cada vez aumenta más, ya no alcanzan las diferencias citoplasmáticas para determinar la diferenciación, ni alcanzan los morfógenos, porque una vez que el embrión se mete dentro del endometrio, se acabaron los morfógenos. Entonces empiezan a aparecer sustancias producidas por el embrión, ¿sí? Sustancias que son mensajeras químicas, que se van a trasladar a través del líquido intersticial, o sea, el líquido que está entre las células, o cuando se formen los vasos sanguíneos a través de la sangre del bebé, ¿sí? Y que van a empezar a actuar en distintos tejidos, provocando cambios en las células. Esas sustancias químicas a las que estoy haciendo referencia son las hormonas. Ya desde el embrión se empiezan a formar hormonas, ¿sí? Que hacen que las células que tienen receptores para esas hormonas, o sea que son competentes, que las pueden recibir a esas sustancias químicas, empiecen a modificar su función o su estructura y cambien. ¿De acuerdo? Ese tipo de mecanismo de diferenciación celular es un mecanismo avanzado, no es en las primeras etapas del embrión, sino es cuando ya el embrión está fijado en el útero, ahí empiezan a aparecer estas sustancias, y se llaman sustancias inductoras. Voy a ponerlos acá. El nombre que se le da a este tipo de inducciones son dos: inducciones parácrinas e inducciones endócrinas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre una inducción parácrina y una inducción endócrina es que las hormonas que se producen, en el caso de las parácrinas, actúan en la cercanía de donde se produjeron. O sea, imagínense, hay un tejido embrionario que empezó a formar estas hormonas, y las hormonas actúan en las células que están alrededor. No tienen que trasladarse a grandes distancias para actuar, ¿sí? El caso más relevante de inducción parácrina es el que tiene la notocorda, que es una varilla cartilaginosa que se forma en los vertebrados, mejor dicho, en los vertebrados no, en los cordados, no sé si el año pasado dieron cordados. Esa varilla cartilaginosa tiene propiedades de secreción de hormonas, y justamente las hormonas que produce la notocorda actúan sobre una capa del embrión, que es el ectodermo, y empiezan a provocar la diferenciación de ese ectodermo para formar el sistema nervioso. O sea, para formar todos los tejidos nerviosos, los órganos nerviosos, y termina diferenciándose ahí el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, ¿sí? Eso es un ejemplo de inducción parácrina, ¿sí? La sustancia que provoca la modificación de esas células es cercana, se segrega en un tejido cercano. En una endocrina, la sustancia que se segrega para generar el cambio actúa a distancia. Entonces, para actuar a distancia necesita un vehículo, tiene que ser transportada a distancia. Estas inducciones recién empiezan a aparecer cuando ya hay sangre dentro del embrión, ¿sí? Es decir, en periodos posteriores, ya hay órganos, ya hay vasos sanguíneos, ya hay un corazón que está latiendo y que distribuye esa sangre. Entonces esas sustancias van a la sangre, y la sangre la lleva por todo el cuerpo y se quedan en aquellos tejidos que tienen receptores para esa sustancia. Por eso insistí tanto, cuando vimos la membrana celular, que prestaran atención a las proteínas de la membrana celular. Aquellas proteínas receptoras que tenían un sitio de unión para poder captar moléculas, algunas para permitir transporte y otras, por ejemplo, para permitir diferenciaciones celulares. Es decir, esas moléculas receptoras tienen como la cerradura para la llave, que es la proteína o hormona que llega, ¿verdad?, para abrir esa cerradura y provocar un cambio dentro de esa célula. ¿Preguntas?
Nada. ¿Tan clarito fue? Así que hay 3 mecanismos de diferenciación celular. ¿Sí? En principio, el primer mecanismo que actúa son los determinantes citoplasmáticos. Ya después esos pierden, como son tantas las células, pierde fuerza y aparecen los morfógenos, sustancias externas al embrión que provocan cambios en los grupos celulares del embrión. Cuando el embrión sigue creciendo y se mete dentro del útero, ya los morfógenos no tienen cabida porque no llegan adentro de las paredes del útero. Entonces es el propio embrión el que empieza a formar en sus células sus propios mensajeros químicos. Y ahí hablamos de las inducciones parácrinas cuando son a células cercanas de donde se produce la sustancia química inductora, o endócrina cuando es en zonas lejanas, pero para eso se necesita que ya esté desarrollado el sistema circulatorio. ¿Sí? Que los fluidos del cuerpo estén formados, o sea, que haya sangre en el embrión, haya linfa en el embrión, y entonces haya órganos por donde circulen, que son los vasos, estos fluidos. ¿Sí? O sea que las inducciones endocrinas son las que nos van a seguir hasta el día de nuestra muerte. No se olviden que nosotros producimos hormonas, ¿para qué? Para que nuestras células cambien, hagan funciones, cumplan esto, se estructuren, y por ejemplo, renueven los tejidos que se gastan. ¿Verdad? Ahí tenemos todas inducciones endócrinas. Ya no de diferenciación celular, sí de funcionamiento. En la etapa embrionaria, estas hormonas cumplen un papel importante en que las células alcancen su destino final. Bueno, entonces, terminó la segmentación, se formó el blastocisto tiene los primeros tejidos de la formación embrionaria, tiene el embrioblasto y el trofoblasto, y inmediatamente después tiene que seguir este proceso con 2 funciones que ocurren simultáneamente. Una de ellas se llama implantación, y la otra que vamos a ver después de la implantación se llama cavitación, pero ambas ocurren simultáneamente. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar con la implantación. Si ustedes se fijan, ¿este quién es? Este que estoy señalando, ¿quién es? El blastocito. El blastocisto. Y esto naranja que está acá, ¿qué estará representando? No sería el útero. Es la pared. ¿Sería el útero? Sí. Pregunten. ¿Nada? Bueno, si ustedes se fijan en la pared interna del útero, el útero tiene 3 capas. Una capa interna que se llama endometrio, que sería esta que está representada acá, todo esto naranja, es el endometrio. Una capa media, que es la más gruesa que tiene el útero, que es el miometrio, es la capa muscular, de tejido muscular liso, ¿se acuerdan de esa que vimos en el ejercicio de homeostasis, que se contrae durante el parto? Bueno, ese es el miometrio, y por fuera el útero está recubierto por una capa epitelial que se llama perimetrio, que lo único que tiene es una función de contención, de darle forma al órgano, y nada más. Las 2 capas importantes del útero son el miometrio y el endometrio. En el desarrollo embrionario, el endometrio es el que juega un papel relevante, ¿sí? Porque el embrioncito junto con el endometrio son los que van a construir el órgano transitorio, que es la placenta, que va a nutrir a este embrión durante todo su desarrollo. ¿Sí? No se olviden que acá pasó una semana después de la fecundación, y tengo el blastocisto. Todavía no tengo nada parecido a un bebé. ¿Sí? Tiene que empezar a formar, a echar raíces, ese embrioncito, dentro del cuerpo de la madre, para que la madre lo nutra, y ese embrioncito empiece a poder crecer, porque acá se le está agotando el alimento a este embrioncito. Este embrioncito se alimentó de esos fluidos que tiene la trompa, donde estaban los morfógenos, también había nutrientes, por eso ese líquido que ingresa con nutrientes también al interior del embrioncito, para poder alimentar a estas células que se quedaron acá uniditas formando el embrioblasto, ¿sí? Pero ese alimento es finito, en algún momento se les va a acabar. Entonces tiene que empezar a excavar las paredes del útero para encontrarse con las glándulas uterinas, estas que estoy
marcando acá, que van a segregar un fluido que le dicen leche uterina y que sirve de nutrientes para el embrión, y también van a llegar a los vasos sanguíneos, que son los que traen los nutrientes que la mamá procesó en su aparato digestivo y que llegan a nosotros separadas las cosas útiles de ese alimento que comió la mamá. Y de esa manera van a nutrir a todas estas células para que sigan el proceso de evolución hasta transformarse en el nuevo ser. ¿Bien? Así que entonces el siguiente paso es la implantación. Ese blastocisto tiene que meterse adentro de la pared del útero para conseguir el alimento que va a ser necesario para que continúe su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces el blastocisto se pega al epitelio que reviste la ¿Cuánto pared. dijiste que había pasado? ¿Una semana? Una semana. Ah, O sea que cuando teníamos una semana de vida, éramos esto, una pelotita con dos grupos celulares, uno externo, el trofoblasto, y uno interno, el embrioblasto. bien. ¿Y qué hicimos? Caímos en el útero de nuestra mamá, y ahí nos pegamos a la pared de su endometrio. Una pared del endometrio que la preparamos todos los meses las mujeres, ¿sí? Por si nos llega un blastocisto. ¿Sí? Esto es lo que nosotros todos los meses preparamos, el colchoncito para que venga el blastocisto, y si no viene el blastocisto, desarmamos esa camita y la expulsamos como el flujo menstrual. ¿Sí? Entonces todos los meses nosotros estamos preparando esa camita por si viene un blastocisto. Si no viene, la desarmamos la camita y vuelve a empezar todo de nuevo. ¿Sí? Se vuelve a formar la camita por si viene un blastocisto en la próxima ovulación, ¿sí? Y si no viene, la desarmamos, y todos los meses tenemos la menstruación. ¿Sí? La menstruación es esto, es el desprendimiento de parte del endometrio que se preparó para recibir al nuevo ser. Si no lo Entonces recibe, sí, cuando el blastocito se une es cuando ovulamos. no. La ovulación ocurrió acá. Cuando se formaron los gametos, el gameto femenino que sale como ovocito, sale, la trompa lo recoge, y si se encuentra con espermatozoides en la trompa, se produce la fecundación. Ah, ese proceso, claro. Si no, ese gameto es destruido por nuestros propios glóbulos blancos. No se olviden que los gametos son haploides, son células para el cuerpo defectuosas, que la única misión que tienen es la reproducción. Si no se utilizan para la reproducción, el ovocito muere en 24 horas y es una célula, un cadáver de célula que tiene que ser eliminado como cualquier cosa que sobre nuestro cuerpo. Entonces, nuestro sistema inmunitario, con sus glóbulos blancos, los va a fagocitar a esos ovocitos que no fueron fecundados y que ya están inutilizados. ¿Sí? Lo mismo que si entraron espermatozoides y no había ovocito, también nuestro sistema inmunitario se va a encargar de fagocitar todos esos espermatozoides que se consideran cuerpos extraños. Entonces estamos en el proceso de implantación. Empieza la implantación cuando el trofoblasto se fija al epitelio que reviste al endometrio uterino. Esto sería el epitelio, y esto verde, el trofoblasto. ¿Por qué lado se fija el blastocisto? Se fija por el lado del trofoblasto que está asociado al embrioblasto. Nunca se fija por este otro lado. Entonces se dice que el embriocito se polariza. ¿Por qué? Porque va a mostrar dos polos. Uno que tiene el macizo celular interno o embrioblasto, y otro que no lo tiene. Al polo que tiene el macizo celular interno se le va a llamar polo embrionario, y al polo que no lo tiene se va a llamar polo vegetativo. Y en la implantación, el blastocisto se une por su polo embrionario al epitelio del endometrio. Acuérdense que las células pueden establecer puentes con su citoesqueleto con estas otras células. Entonces, lo que hace el trofoblasto acá es empezar a establecer puentes. Y de esa manera se fija. ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Estamos ya a los 8 días de la fecundación. Y el blastocisto se está fijando a la pared del útero. Bueno, por acción de morfógenos que hay en el líquido uterino, porque todavía está bañado
por el líquido uterino, el trofoblasto que está pegado al epitelio, ¿sí? Ese pedacito de trofoblasto, no todo el trofoblasto, sino ese pedacito que se pegó al epitelio, ¿sí? Miren en la otra lámina, empieza a cambiar. Si empezó a cambiar, ¿qué se provocó ahí? ¿Siguen siendo las mismas células? Ya no hay verde, hay violeta y marrón. ¿Son las mismas células del trofoblasto? Y no. No. Morfógenos que hay dentro del líquido uterino hicieron que cambiaran. Entonces, ¿qué se produjo acá? Con esas células del trofoblasto. Otra diferenciación celular. Exactamente, otra diferenciación celular. Esas células del trofoblasto que se pegó al endometrio se diferencian en dos grupos celulares diferentes. Unos que van a tener como misión, como lo pueden ver en el dibujo, excavar el útero, se van a introducir, van a echar como raíces, por eso el nombre de implantación, es como que se plantan dentro del útero. Para poder excavar, estas células que se diferencian adquieren la capacidad de formar enzimas que van a digerir las paredes del útero y ellas van a reproducirse y crecer de manera irregular hacia el interior de la pared del útero. ¿Sí? Esas células que adquieren esa capacidad forman una capa celular que se llama sincicio-trofoblasto. ¿Bien? Otras células de ese trofoblasto que se pegó se diferencian y forman otro grupo celular que lleva el nombre de citotrofoblasto, que en esta instancia no va a actuar más adelante, ¿sí? Pero ya se diferencian. Entonces, el trofoblasto del polo embrionario que se fijó al epitelio del endometrio, por acción de morfógenos del útero, empieza a sufrir una segunda diferenciación celular. ¿Sí? Esa diferenciación celular consiste en formar dos grupos celulares, uno llamado sincicio-trofoblasto, que va a ser el responsable de implantarse, y otro llamado citotrofoblasto, que va a tener otras responsabilidades en la formación de la placenta más adelante. ¿Tengo alguien en el chat que puso cosas? Ah, no sé. A ver, ¿alguien que le contestó? Dijo que cuando terminemos, ¿qué? Ah, sí, cuando terminemos con las diapositivas las subo. ¿Bien? Pero les voy a subir el libro más que las diapositivas para que tengan la explicación. Además, yo lo estoy simplificando a la enésima potencia. ¿Bien? Entonces, la implantación, ¿en qué consiste? En un proceso que va a ser bastante largo de introducción del blastocisto dentro de la pared interna del útero, dentro del endometrio. Para eso ocurren las primeras diferenciaciones que transforman algunas células del trofoblasto en células que son capaces de digerir la pared del endometrio y meterse hacia adentro del endometrio como si estuviera echando raíces. ¿De acuerdo? Si también observan, no solamente el trofoblasto se diferenció, también en el embrioblasto aparece una capa nueva. Ya aquí, ¿vieron? Antes era todo azul, ahora tiene una capita amarilla. Bueno, en el embrioblasto, por acción también de esos morfógenos, se diferencian las células que están junto a la cavidad o blastocele del blastocisto, a esa cavidad llena de líquido. El líquido que entró desde el exterior, que está lleno de morfógenos, provoca que en las células del embrioblasto se empiecen a diferenciar dos grupos celulares. Este grupo celular que se encuentra pegado a la cavidad va a recibir el nombre de hipoblasto. Y el resto va a seguir siendo el macizo celular interno. ¿Sí? Bien macizo, bien compacto. En ella se diferenció el hipoblasto
y siguen otras células sin diferenciar, que son las del macizo celular interno, o embrioblasto. ¿De acuerdo? Fíjense bien en esto, porque la que viene ahora me van a contar ustedes qué pasa. Simultáneamente que está ocurriendo la implantación y que en el embrioblasto empiezan a ocurrir las primeras diferenciaciones, va a ocurrir la siguiente etapa, ¿sí?, que es la cavitación. La palabra cavitación, ¿a qué le suena? A Una cavidad. cavidad. A cavidades. En el embrión van a aparecer cavidades. Y ahora vamos a ver la imagen. Miren cómo cambió el embrión que teníamos hoy. Los colores se respetan, así que voy a ir para atrás y voy a mostrar los colores y ustedes me van a ver, me van a decir qué cambió. Acuérdense, en verde, ¿quién es en verde? Trofoblasto. El trofoblasto. En violeta, digan las flechitas. Ah, está difícil decir eso. Citotrofoblasto. El citotrofoblasto. Si ustedes no dicen estas palabras, no las aprenden ni a palo. Las tienen que nombrar y nuestro cerebro tiene que hacer conexiones para poderlas pronunciar. Solo para eso nomás. El o marrón, El Por- sinicio. el sincicio trofoblasto. trofoblasto. Sinciotrofoblasto. Sinciotrofoblasto, unos nombres divinos. ¿Sí? Lo azul, Macizo celular interno. o embrioblasto. Y lo amarillo, dijimos que no está escrito. El hipoblasto. ¿Sí? Acuérdense los colores. Si quieren los pueden anotar para poder y seguir la explicación. ¿Sí? Lo marrón, sinciotrofoblasto, lo violeta, citotrofoblasto, lo azul, el macizo celular interno o embrioblasto, lo amarillo, el hipoblasto, ¿sí? Y lo verde, el trofoblasto. Y el hueco se llama blastocele. ¿Hasta ahí? Bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente etapa, que es durante el proceso, bien, son simultáneas, durante el proceso que se está implantando, o sea, que se está metiendo adentro del útero, al embrión le aparecen algunas cavidades. O sea, dentro de la formación del blastocisto aparecen algunas cavidades. Y acá tengo la lámina que apareció. Bueno, vamos a ir a lo de afuera. Lo marrón que dijimos que es, Este es sincicio trofoblasto. bien, es el sincicio trofoblasto. ¿Y a dónde excavó y a dónde llegó el sincicio trofoblasto mientras empieza a ocurrir la cavitación? ¿Quiénes son estas y quiénes son estos dentro del endometrio? Los habíamos visto hoy al comienzo. Un paso sanguíneo, ¿no era? O algo así. Exacto, vasos sanguíneos, estos tres, y estas son las glándulas uterinas. En la pared del endometrio está lleno de células secretoras, ¿sí? Células glandulares. A ver, ¿qué organelo tendrá muy desarrollado si son células secretoras? El aparato de Golgi. Muy bien, el aparato de Golgi. Tiene muy desarrollado esas células del aparato de Golgi. Por eso son secretoras de sustancias. Acuérdense que el organelo de la secreción es el aparato de Golgi. Bien, ¿y los vasos sanguíneos? ¿Por qué son importantes alcanzarlos? ¿Qué viene con la sangre de la mamá acá? Los nutrientes. Los nutrientes. Entonces ven que el sincicio trofoblasto está uniéndose a los vasos sanguíneos de la madre, a las glándulas uterinas, para formar acá un órgano en un futuro que va a ser la placenta. Todavía no está formado, pero ya lo está haciendo. El violeta, ¿quién era el violeta? Los citotrofoblastos. Exacto, el citotrofoblasto, que era una liñita, ¿qué hizo ahora? Rodeó todo. Rodeó todo. Para poder rodear todo, ¿qué tuvo que haber hecho? Si era una liñita de células. Crecer. Y para crecer, ¿qué tuvo que haber hecho? Duplicarse. Mitosis, ¿verdad? Profe, te escribí en el chat. Sí, que me escribieron en el chat, a ver, Fernanda. ¿qué dice?
¿Es la hora ya? Sí, son y 56. ¡Wow! Bueno, te redondeo la idea. Entonces, el citotrofoblasto se reproduce por mitosis y rodea al embrión. El verde era el trofoblasto, ¿sí? Que también se sigue reproduciendo. Vieron que además no solamente aumenta el largo, sino que también aumenta el ancho, o sea que hay grandes reproducciones de este trofoblasto que también rodean al embrión. El hipoblasto, vieron que crece y rodea al blastocele, o sea que hace que la cavidad sea más chiquita y se transforma en una cavidad de un saco, esto forma como una especie de saco, que se llama saco vitelino. El macizo celular interno, se agrietan las células, se separan los grupos del macizo celular interno y forman una cavidad nueva que es la cavidad amniótica. Y el embrión queda transformado en un disco, ¿sí? En una estructura plana, formada por dos capas de células. Una de abajo, que es el hipoblasto, y otra que está por encima, que es el epiblasto. ¿Sí? Cuando termina la cavitación, entonces el embrión es un disco bilaminar. ¿Sí? Si lo vemos tridimensionalmente, acá estarían las dos láminas que van a formar el embrión. A partir de esas dos láminas, en este momento que ya estamos en la segunda semana de vida, somos un disquito formado por dos capas celulares. Se llama disco plano bilaminar. ¿Sí? Y está formado por una capa de células superior, que es el epiblasto, y una capa de células inferior, que es el hipoblasto. Y ese disco está metido adentro de dos cavidades, que es la cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino. Y ahí la dejamos. Como pueden ver, las otras capas, la del trofoblasto, la del citotrofoblasto y la del sincicio que estaría por fuera, ya están formando un nexo entre esta esferita que está adentro y el útero, así que esto ya está formando la placenta. ¿Sí? Bueno, mañana no, el lunes tenemos clase, y el lunes no tenemos clase, me parece, ¿no? ¿No es feriado? Sí, Ahí va, entonces nos veríamos el miércoles para... no, profe. ¿Qué? El martes es feriado, ¿no es el 18? Sí, pero lo pasaron para el lunes, creo. Entonces no sé. Vieron que corrieron los feriados que caen en el medio de la semana, los pasan o para el viernes o para el lunes. No sabía. Creo que lo corrieron para el lunes y es feriado. Igual, de todas maneras, cualquier cosa les aviso. Si veo que no es así, les aviso que se conecten. Pero creo que es feriado. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ¿te acordás que yo te había mandado un mensaje que estuve una semana sin internet? Que se habían robado los cables. Sí, sí, sí. Porque justo me perdí la prueba y eso. No sé si la puedo Yo hacer. hoy de tarde me voy a poner a hacer esa prueba para mandársela a los que no la hicieron y la hagan por un formulario de Google Drive. Ahí va. ¿Tá? Porque lo que pasa es que tengo que pasarla, y vieron que pasarla con las fotos y todo no es fácil. Ya me llevó bastante tiempo hacer el Kahoot, y ahora tengo que pasar esas preguntas a un formulario de Google Drive. Y como estuve haciendo promedios y otras cosas, no me dio mucho el tiempo. En unos días les va a llegar el carnet con toda seguridad, porque el 14 vence el plazo para entregar los promedios de sexto. Yo ya los entregué. El promedio es de marzo a abril. Les aviso porque la prueba no entró en marzo-abril, va a entrar en mayo. Así que van a tener tiempo los que no la hicieron de tener esa calificación. ¿Sí? Profe, ¿y el próximo carnet cuándo es? El próximo boletín. Ahora les van a entregar marzo-abril, y el próximo nos irán diciendo, porque la siguiente franja es mayo, junio, julio. Ok. ¿Tá? Así que será en vacaciones, por ahí, después de vacaciones, que pedirán los nuevos promedios. Y espero que ya estemos presencialmente, ¿no? Sí. Bueno, gente, los libero. Que pasen muy buen fin de semana, y les voy a subir ahora el libro para que puedan ir leyendo estos temas, leyendo fecundación, segmentación, implantación y cavitación, porque no, por cuestiones de tiempo, yo acorté esto, pero ustedes van a preparar unos orales que van a salir de ahí.
¿tá? Para profundizar en fecundación, para profundizar en segmentación, en implantación y cavitación, y en las otras etapas que vamos a ver el miércoles. ¿Bien? Ya después les subo la estructura de los grupos, y en lo posible me pasan los compañeros que van a hacer cada equipo. Son 6 equipos que se van a formar. Ustedes son como 30 y pico, así que no sé si se van a conectar con compañeros que no están participando, a ver si empiezan a participar. Nunca está perdido, nunca está muerto quien pelea, así que no dejen de trabajar, y si pueden ayudar a algún compañero que está medio perdido a traerlo, bienvenido sea. ¿Bien? Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles que viene. Chao. Chao, hasta Chao, luego. que estés bien. Igualmente.